Tú me formaste en el vientre de mi madre. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Muchas veces hemos escuchado en la sabiduría popular que se dice: a este mundo sin nada venimos y nada nos llevamos. Esa aparente precariedad que presenta la vida en su fase inicial y terminal no nos muestra otra cosa que la vulnerabilidad que encierra la existencia del hombre. Ya en la palabra de Dios encontramos esa necesidad, por mandato divino, de proteger y defender la vida en todos sus estadios, pero principalmente en las etapas que son más vulnerables, esto es, el inicio de la vida y el final de la misma. En este video vamos a hablar un poco acerca de esa dignidad que encierra la vida del hombre desde el primer momento de su concepción. Con la palabra dignidad nos referimos a ese valor intrínseco, pero no es un valor cuantitativo. No es que podamos poner valor, un número, a la vida de una persona, que es lo que muchas veces se encierra dentro de la mal llamada calidad de vida. No, cuando hablamos de dignidad, estamos hablando de un valor cualitativo, que es absoluto, que es infinito, que es universal y que pertenece a cada hombre. En la palabra de Dios decía pues que se nos hacen muchas referencias a esa obligación de cuidar la vida, y lo vemos claramente en el mandamiento de Dios: no matarás. Y si tal vez no encontramos muchas referencias de un modo más explícito a ese inicio de la vida, es porque para la cultura judía, la del pueblo de Israel, esto se daba por sentado. Se entiende el don de la paternidad y la maternidad como una bendición de Dios. En el Salmo 127, por ejemplo, se nos dice que los hijos son como las flechas en la aljaba de un guerrero, que quien se rodea de ellos no le faltará seguridad, que la herencia de Dios son los hijos y su recompensa es el fruto de las entrañas. Esto es algo que se ha arraigado de una manera muy profunda en el pueblo judío, y esto gracias a sentirse ellos el pueblo elegido, escogido por Dios, el pueblo de la alianza. Y es que precisamente en estos términos se formula la alianza que hace Dios con Abraham: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Los judíos se sentían en la obligación de dar descendencia, de cuidar la descendencia, de procurar esa descendencia. Tenemos otras referencias muy hermosas en el Antiguo Testamento. Desde antes de que te formaras en el vientre, yo te había conocido y te consagré para ser mi profeta. Tú me formaste en el vientre de mi madre, y en tu libro están escritos todos los días de mi vida. Pero San Juan Pablo II nos pone también otro ejemplo, tal vez un poco más dramático, el ejemplo de Job. Todos conocemos la historia de Job, de los profundos sufrimientos en los que fue probado, y aún en medio de esos sufrimientos, él reconoce la obra de Dios en su vida, cómo formó su cuerpo en el vientre de su madre. Tus manos me formaron, me plasmaron, y luego en arrebato me quieres destruir, en medio del dolor, pero reconocer la obra de Dios. Recuerda que me hiciste como si amasa el barro, y que al polvo has de devolverme. De piel y de carne me vestiste, y me tejiste de huesos y nervios. Luego, con la vida, me agraciaste, y tu solicitud cuidó mi aliento. Es esa obra de Dios que trabaja desde el vientre materno y sostiene la existencia a lo largo de todo su desarrollo, de toda su vida. Otro ejemplo dramático que también nos pone San Juan Pablo II, y tomando nuevamente un pasaje del Antiguo Testamento, es el de la madre de los hijos macabeos, a quienes el emperador iba a asesinar. Ella, en medio de esa desolación, les dice a sus hijos: yo no sé cómo fue que ustedes entraron en mis entrañas, pero no fui yo quien les dio el espíritu y la vida. Aquel creador del cielo y de la tierra que les infundió vida, les devolverá también la vida en el momento de la resurrección, por su misericordia. Pero ya pasando de esta tradición hermosa del pueblo judío, vemos el ejemplo más sublime y más excelso y más hermoso en el Nuevo Testamento, cuando la Virgen Santísima visita a su prima Isabel, y allí vemos cómo esos dos vientres llenos de luz y de amor nos demuestran la dignidad del ser humano desde el momento de la concepción, porque el mismo Cristo que se hace hombre
para redimir la condición del hombre, ese mismo Cristo se hace embrión, se hace feto, y allí no solamente es vida humana, es vida divina, y desde allí está dando vida, y desde allí San Juan, en el vientre de Santa Isabel, siente su presencia y brinca de alegría, y es capaz de transmitir el Espíritu Santo a su madre. Es una escena totalmente hermosa, y nos enseña y nos muestra que la vida debe ser protegida desde el momento de la concepción. Y son precisamente ellos, los niños, desde el vientre de su madre, quienes anuncian la llegada de la era mesiánica. Y desde el vientre de María comienza a actuar la fuerza redentora de la presencia del Hijo de Dios en medio de los hombres. ¿Cómo no admirarnos ante tan inmenso milagro? ¿Cómo no regocijarnos ante la vida de un pequeño en el vientre de su madre? ¿Cómo no alzar la voz contra las leyes que pretenden aprobar el infanticidio en estas primeras etapas de gestación, cuando la vida es más vulnerable? Porque todo intento de legalización del aborto no es otra cosa que una guerra cobarde de los más poderosos contra los más débiles y vulnerables. Y es por eso que continuamente nosotros estamos haciendo este llamado a que seamos nosotros la voz de aquellos que no la tienen. Y después de Dios, nadie como María.